Siéntese. Gracias. ¿Es usted el adivino? El adivino tinto, sí, señor. ¿Quiere usted un trago? No, gracias. Los martes no bebo. Hoy es sábado. Ah, bueno, entonces sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo 7. Me lo figuraba. Lo siento, pero es usted menor de edad. No, era una broma. ¿Cómo voy a tener 7? Tengo 84. Me lo figuraba. Está usted para pocas bromas, ¿eh? ¿Qué quiere que le adivine? Todo. Me lo figuraba. Sabe usted mucho, ¿eh? Sabe usted mucho. Por algo soy el adivino tinto. ¿Más quiere saber? Saber más. Mi porvenir. Ah, voy a echarle las cartas, un momento. ¡Cartero! ¡Cartero! Bueno. ¿Pero qué hace usted? ¿Qué hace? Le estoy echando las cartas. Y dígame. Dígole. Ve algo. Pues no, porque es que tengo las gafas un poco sucias. Voy a limpiarme. Bonito pañuelo, ¿eh? Sí, me lo he hecho yo. Seta pura, ¿eh? Pura seta. Mire. Champiñón. ¡Champiñón! ¡Qué rico el champiñón! ¿No? ¿Y qué más ve de mi porvenir? Pues es usted afortunado en el juego. ¿En qué juego? En la lotería. Pues es raro porque no me ha tocado nunca. ¿Ha jugado usted mucho? He jugado al escondite, a guardias y ladrones, pero lotería nunca. ¡Ah! Eso influye mucho, ¿eh? Mucho. Debe usted jugar ahora mismo. Ya me gustaría o gustariese. No se preocupe, eso está hecho. ¿Cuánto quiere que le ponga? Ponga a mitad de cuarto, por probar. Mitad de cuarto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Calla, salvaje. Aquí tiene. Mitad de cuarto bien corridito. Oiga, ¿usted qué es adivino? Adivino tinto, sí, señor. Me gustaría que me dijera si me voy a casar o me voy a quedar viudo. Ah, entonces consultaremos con la bola. Qué bonita bola, ¿eh? No veo nada. Hay que cortar por lo sano. Sujata. Qué bien corta usted la bola, ¿eh? Gracias. Pues dígame, ¿me voy a casar o no me voy a casar? Pues no lo sé. Pero que está rico este queso. ¿Lo ha hecho usted? No, solo lo de dentro. La corteza la compro hecha. Pues yo vendo cortezas para quesos. Ya decía yo que su cara me era conocida. Mucho gusto. Encantado. Esto. Entonces, ¿me voy a casar o no me voy a casar? ¿Se va usted a casar? Ah, pero es que está usted casado. No. Ah, no. Yo quiero saber si me voy a casar o no me voy a casar. ¿Cómo se va a casar? No, oiga, ¿no pretende usted casarse conmigo? No se me había ocurrido. Ni se le ocurra, no sabe el carácter que tiene mi mujer. Tampoco pretendo casarme con su mujer. ¡Uy! Peor aún, ni se le ocurra. No sabe el carácter que tiene su marido. ¿Mi marido? Ah, pero está usted casado. ¿Yo con quién? Con mi marido. A ver si nos entendemos. ¿Usted cuándo se casa? Pero usted no es el que quiere saber si se va a casar o no se va a casar. Por eso se lo pregunto. Un momento. Vamos por partes. ¿Usted tiene esposa? Yo no. Entonces usted es soltero. No, señor. Soy viudo de nacimiento. Me lo figuraba. Me lo figuraba. ¿Eh? ¿Qué locura? No. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que ha pasado? Ataques de nervios que me dan cada 30 años, pero se me pasan enseguida. Me lo figuraba. Tenga usted cuidado porque está bajo el signo de Piscis. ¿Sí? Sí. No le dije. ¡Hombre! Mira. Pues anda que... Si llego a estar bajo el signo de Tauro y me cae un camello... Ya puede usted dar gracias, ¿eh? Gracias. De nada, mujer. ¿Por qué me llama mujer? No, como no veo bien. Lo que sí veo es una mujer. Una hembra. Es una hembra que puede cambiar su destino y su vida. ¿Sí? Sí, es nívea como la nieve.
suave como una pluma. Preséntemela, señor adivino, preséntemela. Adivino tinto, sí, señor, adivino tinto. ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Señorita Lourdes! Aquí la tiene. Aquí la tiene. Dominga. No, perdón, me parece que me he equivocado. ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Señorita Lourdes! Es esta otra. ¿No es esta? No. Esta no es Domingo. Entonces, ¿esta quién es? Esta es Sábala. Y esta es Dominga. Sábala. Dominga y Lourdes. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de octubre, Mañana al mediodía, a esta misma hora, estaremos en su casa. Fuera.